sea, estábamos con esto, estaba diciendo, era el problema, estábamos con la mecánica de Lagrange y una aplicación bonita en un problema del carrito ese lineal con un péndulo asociado, dos masas puntuales. Y habíamos llegado a las ecuaciones del movimiento, a partir de las ecuaciones de Euler-Lagrange, el Lagrangiano. Bien, pues vamos a ponerlas en un poco de orden. Teníamos aquí, para la coordenada utilizábamos como coordenadas generalizadas x y θ. Bien, es decir que tenemos, en este caso podíamos escoger cualquiera de estas dos, porque x era una coordenada ignorable, es decir que tenemos las ecuaciones de movimiento. Una vez que en principio estas ecuaciones solo las podríamos resolver numéricamente, coordenadas generalizadas tenemos θ, x, pues vamos a ver. Tendríamos en cuanto a x, tendríamos o bien la primera, ya la completa, 0 igual a, o sea, esta que tenía aquí remarcada, m menos m2. Si me las dictáis, me hacéis un favor, ¿vale? Lo de azul lo tenéis apuntado el otro día, ¿no? Y así no tengo que estar bailando de un recuadro a otro, os lo agradecería. Entonces, en cuanto a x, ¿me la dictáis? M1 más M2. Entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis por x Punto. Más M2 por L por θ punto. Θ punto punto, sí. Por coseno de θ. Coseno de θ. Menos M2 por L por θ Punto x. Coseno de Seno de θ. Igual a 0, ¿no? Sí, sí. No, θ punto al cuadrado. perdón. Al cuadrado no. Sí. O sea, tenía que ser por las unidades, tenía que ser de esta manera. O bien habíamos dicho que, como la coordenada era ignorable, una coordenada ignorable, es decir que era esto igual a 0, no nos aparecía, no aparece explícitamente x en el lagrangiano. También podíamos haberlo puesto de la manera que teníamos aquí en la derivada, teníamos m1 más m2 x punto por, estoy aquí, por más m2 L θ punto coseno de θ. Θ L θ punto coseno de θ. Igual a una constante. Esto vendría dado, en todo caso, por las condiciones iniciales. Es decir que una de estas dos tendríamos que cogernos. Aquí, naturalmente, al integrar esto tendríamos, es una ecuación diferencial de primer orden, una condición inicial, pero aquí tenemos la segunda, es decir, las dos. Si nos vamos a por esta, a la máquina le da lo mismo, a mano no da lo mismo, pero bueno, a máquina sí. Entonces tendríamos aquí dos condiciones iniciales que imponer directamente. Y en cuanto a θ, pues teníamos, me la dictáis, la de θ no había, o sea, la que está ahí encuadrada en rojo, si me la dictáis os lo agradezco. Menos M2 por L por seno de θ por, yo tengo entre paréntesis θ punto x punto. θ punto x punto, ¿eh? Sí, θ punto x punto seno de θ. No, bueno, sí, m2 L θ punto x punto menos m, ¿no? Menos m, no pasa nada. Menos mlg seno de θ. Esta m era m1, aquí me falta un m1, ¿no?
M1 LG seno de tita. Aquí, lo mismo que aquí arriba, me falta un subíndice. Aquí me falta el subíndice. Aquí me falta el subíndice 1. O 2, perdón, 2. Falta el 2. M1, M2, M2, M2. Cierto. Ahí, fijaos, se da uno cuenta. Aquí lo había puesto bien, ahí también me lo habías corregido tú muy bien. Y aquí M2L seno de tita, tita. Ahí es M2 también, M2LG seno de tita, ¿no? M2LG seno de tita, y esto tiene que ser igual. Y ahora la parte de abajo. M2L2, M2, L cuadrado, tita. L cuadrado, tita, punto, ¿no? Más M2, ¿cómo sigue ahora? L. Por X punto, coseno de tita. Coseno de tita, y ahora Menos M2 por L por X punto, por tita punto, coseno de tita. sí, tenemos estas dos. Esto seguro que la podríamos simplificar por aquí. Van los M2 y S. Dice, bueno, sí, sacando factor común se nos va aquí, efectivamente, podríamos haber simplificado LL, se nos quita aquí una, o sea que vamos a ir borrando, si lo dejamos un poco, y aquí nos quedaría una L, aquí esta L se nos va, ¿no? Aquí esta L se nos va, y M2 lo teníamos en todos los sitios, ¿no? No había ningún M1 por ahí bailando, ¿no? M2, o sea, este signo menos. Y luego tendríamos esta afuera, esta afuera, esta afuera y esta afuera. En la primera parte de la ecuación puedes sacar factor común. Y ahora, perdón, la primera... Puedes sacar factor común en seno. Sí, el seno de tita lo puedo sacar factor común en todo ello, pero bueno, ya más o menos puedo pasar incluso. Aquí tengo, cuidado, aquí tengo x tita, tita, x punto, tita punto, seno de tita. No, me refiero sobre la primera parte. Sí, pero quiero decir que esta y esta es el mismo término. ¿No? Es decir, que fuera, o sea que ahora es el arte de la simplificación. O sea que nos quedaría L tita punto punto más x punto punto coseno de tita igual a g seno de tita. Todo esto fuera. ¿No? Teníamos eso. Y en el primero seguro que también se le podría meter mano aquí al asunto de alguna manera. L tita punto punto coseno no, igual a 0. No parece así que podríamos dividir todo por M2, pero no se nos va. No, lo podemos dejar así. Tampoco hay que... Sí. Sí. El término de la derecha sería negativo. Lo tengo aquí abajo. Sí, ¿seguro? Ahora me estoy fiando de vosotros, ¿eh? No, Está bien, por eso. Ahora está... Ahora vosotros sois los que tenéis las anteriores delante de la vista, yo no. O sea, que ahora es cuando hay que... Bueno, es negativo. Bueno, ahora lo miro. No os preocupéis. Ahora, no me fío de vosotros. Vamos a ver. Teníamos... Ahora es el momento de mirar. Vale, aquí lo tenemos. Incluso ya... Vamos a ver cómo lo teníamos ahí. Cómo lo puedo resolver y comparar luego el resultado a ver cuántas equivocaciones he cometido a mano. Entonces tengo... Y ahora viene el momento de... Si recordáis cómo... Eso, exactamente, eso era lo que quería decir yo y al entrar, más o menos, al principio. Teníamos que calcular la dificultad de la energía cinética, ¿no? Entonces, bueno, me fijaba hacia en cómo eran, sobre todo en el péndulo, las velocidades. Tenía que ver la velocidad relativa, porque
La energía cinética tenía que ser en el sistema de referencia inercial, entonces necesitaba la velocidad al cuadrado, la velocidad del péndulo respecto al carrito, más la del carrito respecto a tierra, como inercial. Y ahí, pues, ver en el gráfico, pues ver cómo eran los ángulos y se acabó. Uno puede, naturalmente, seguir un procedimiento más, iba a decir, menos de dibujo y más de, digamos, sistemático. No es que no fuese sistemático, que es lo que estáis viendo aquí. Es decir, nosotros necesitamos las velocidades entonces necesitamos las posiciones y podemos expresar los vectores de posición de cada uno de los cuerpos. En este caso son cuerpos puntuales, luego veremos la dificultad cuando tienen volumen, es decir, que tendríamos el vector de posición del 1, este era el 2, y el vector de posición del 2, R1, pues es lo que tenemos aquí, es decir, tendrá, por supuesto, x1 por y en coordenadas cartesianas, y1 por j, y R2, pues x2 por y más y2 por j. Y es expresar cada uno de estos en términos de, en función de x y tita. Bueno, el primero, x1 es igual a x. ¿De acuerdo? Es decir, que como veis aquí, incluso no necesitaba decir, en vez de coger coordenada generalizada, haber dicho x1 mismamente. Pero bueno, para que veáis ahí la sistemática, es decir, x1 es x. Tan simple. Y 1 es 0. Tal como pongo el sistema de referencia. El origen. Y ahora digo, bueno, pues x2, ¿qué va a ser? Va a ser la componente x del carrito 1, porque estoy, cuidado, es el vector de posición en el sistema de referencia inercial. Necesito, entonces, aquí tenía, en algún punto tenía el origen, ¿no? Es decir, que tendremos para la componente x del 2, tendré que sumar esto más esto. Y eso es lo que estáis viendo. x1 más long, que es la longitud en ese caso, por el seno de tita, y 2 menos long coseno de tita. Liquidado. Ya tengo ahí. Entonces, ahora viene, ¿cómo es la velocidad? La velocidad tendría la velocidad de 1. Necesito la velocidad de 1 al cuadrado. Es decir, necesito la velocidad de 1. Es decir, derivar con respecto al tiempo. Y lo mismo para el cuerpo 2. Entonces tenemos... Y eso todo, pues, como necesito el módulo al cuadrado, será la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. En este caso son coordenadas cartesianas, por lo tanto ya, lo único que le digo, 1/2 de la masa de 1, y también lo haría a mano. O sea que esto es también exactamente repitiendo lo que hice antes, pero a mano. x1 punto al cuadrado más y1 punto al cuadrado. Ya, aquí, en cuanto derive esto, es hacer la derivada con respecto al tiempo. Me va a salir en x1 punto al cuadrado, x punto al cuadrado, sin más. Aquí, otra vez, cuidado aquí, x2 punto al cuadrado. x2, tengo que ver dónde tengo la dependencia temporal, será x1 punto, más long, que es constante, más tita punto, coseno de tita. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Derivar. Es tan simple como me va a quitar el peso del ordenador, en este caso, de hacer la derivada a mano, las hago, y ya está. Más y2 punto, otra vez. Ya tenemos la energía cinética. ¿Algún problema con eso? Hacedlo a mano, ¿eh? Potencial. M2G por I2. Fijaos que hay uno dice, pero no sería menos. Fijaos que aquí le estoy metiendo el signo menos. O sea, MGH. O sea, está bien. MG por I, luego le cambio el signo cuando ponga cinética menos potencial. O sea, que está todo bien en cuanto a los signos. Lagrangiano, cinética menos potencial. Bueno, simplifícamelo. Ahí otra vez, ahí la máquina me puede hacer combinaciones para sacar
pero a veces no te lo saca más simple que lo que harías tú. Y ahora necesitamos, bueno, esto está hecho, antes de utilizar las funciones ya explícitamente, fijaos, que esto no lo he cambiado, o sea que cuando lo veáis, necesito entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange. Si queréis lo vamos y lo modificamos, según lo voy haciendo. Ya tendría aquí, hasta aquí, esta celda, ya tengo el lagrangiano. Y ahora, ¿qué es lo que hago? La derivada del lagrangiano con respecto a θ. La derivada parcial, fijaos que explícitamente aquí me aparece en el lagrangiano θ de t, x de t, x' de t, es decir, que aquí le estoy diciendo, hazme la derivada parcial del lagrangiano con respecto a θ. No respecto, si pongo t es la derivada total. Esta es la derivada parcial. Raca, ¿no? Ahí tenemos. La derivada parcial del lagrangiano con respecto a x. 0. No aparece. Ahora, la derivada parcial del lagrangiano con respecto a θ punto. Claro. La derivada parcial... aquí me falta un long. Bueno, el long... ya sé por qué no me aparecía el long 1. Ya, da igual. 16, 17... Hasta aquí. La derivada parcial del lagrangiano con respecto a x punto. Claro. Ecuaciones del movimiento. Simplifica todo eso, o sea, hazme la ecuación, que es la derivada parcial del lagrangiano con respecto a x, tiene que ser igual a la derivada total con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto. Eso lo puedo decir, podía hacer con 2Ds, o simplemente x punto, o x' y luego t. ¿De acuerdo? Lo mismo para la otra, pero claro, podríamos haber hecho, esto es poniéndolo bonito, buscándonos, naturalmente, que es lo recomendable en este caso, uno lo puede hacer así, pero es más rápido. Si nos cogemos, nos vamos a cálculo, nos vamos a, ¿dónde estábamos aquí? Variación al método, ¿no? Miramos y nos vamos a la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que meterle? Aquí. Euler, ¿dónde lo he dejado esto? Más o menos por aquí, ¿no? Sí, aquí. Primero, cargar el asunto, que no se me olvide. Copia, pega, que para eso está la cosa ahí. Y ahora, Euler. Y ahora, necesito el lagrangiano. Necesito decirle cuáles son las coordenadas generalizadas. Bueno, ¿la veis? Y ahora le tengo que decir de qué dependen del tiempo. Ahora uno podría aquí hacer una chorradilla como esta. Supongo que me quedará más o menos. Darle un nombre que no me pise el pie con nombres ya utilizados por aquí. Ekumov, Ecus. Bueno, entonces podría aquí haber hecho cosa como esta y en vez de regional form, pues en el otro tenía dos, ponía lista de 1 y de 2 porque los había hecho cuasi a mano, iba a decir. ¿De acuerdo? En este, ya veis, todavía más cómodo, ¿no? Que nuestro problema ya es solo el hacer bien el lagrangiano. Incluso hacer bien el lagrangiano, aquí el ordenador nos está... Hay que tener, o sea, ¿dónde hay que tener cuidado? De esta forma sistemática. Pon bien las coordenadas cartesianas en función de las coordenadas generalizadas y se acabó el asunto. Es decir, que toda la pesadez de un montón de tiempo de derivar y eso, sí, si está el ordenador a mano, nos lo quita. Y ahora, pues... nada, ahora viene lo de las condiciones iniciales, que ya... Pues,
en el origen, X el 1, y sacando el otro a 150 grados con respecto a la posición, es decir, 90, 60 más por arriba. Desde el reposo, y aquí venía lo del long Q1 graph. Todo esto, plac, lo metemos, ya ni lo ejecuto. ¿De acuerdo? Eso tendríamos. Ahora, esto es totalmente innecesario. O sea, a la hora de la verdad, a la hora del examen, totalmente innecesario. En caso de que sea una cosa como esta. ¿Entendido? O sea, que nada de estas son... es centrarse en lo que nos preguntan. Y lo que nos preguntan está contenido... O sea, hay que contestarlo con las soluciones. Los dibujos, estos sí pueden darte idea, son quizás necesarios para darte una idea de por dónde van los tiros en lo que te están preguntando, quizás. Pero lo del movimiento, que os sobra mucho tiempo y quieres hacer algo artístico, me parece genial. No hay ningún. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Todavía quería hacer una cosa, que no se me olvide. Es difícil de... Como veis, es definir, ¿no veis? Estoy definiendo. Incluso luego pongo el péndulo doble y ya veréis cómo incluso se refina la cosa en la definición, cómo te quita un montón de trabajo. Cuando tienes a lo mejor 20 cuerpos, tú puedes dar la regla de cómo dependen las posiciones unos de otros. Imaginaos que son 100 cuerpos. Joder, escribir X1, X2, X3 a lo mejor es un fastidio, ¿no? Sobre todo cuando está construido de una manera sistemática, como un péndulo múltiple. Es decir, que las barras son iguales, las masas son iguales. Entonces es la posición del I. Si tú tienes la de I menos 1, tienes la de I. Así de simple. Lo mismo que aquí. Por lo tanto, puedes definir cuál es la posición del 0, o del 1, depende de donde quieras empezar a contar el cuerpo. Y le dices cómo es la del 0, cómo es la del I, que depende de I menos 1. Y claro, entonces empieza a construir, dice, ¿cuál es la del 1? La del 0 con la regla. La del 2, bla, 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 bla. Y ya está, es decir, que solo se necesitan en 100 cuerpos, por ejemplo, solo se necesitan la definición de 2 del primero, que suele ser un punto fijo o lo que sea, y la del cuerpo I genérico. Eso sí hay una regla, naturalmente, ahí detrás. Si son longitudes diferentes, 100 longitudes diferentes o 99, pues entonces no te queda más. Bueno, también, si hay una regla de decir, por ejemplo, que las longitudes se alarguen tanto por cada vez que, pues entonces está chupado. ¿Qué quería comentar aquí del...? O sea, que esto es bonito para ayudarnos a... Por ejemplo, una pregunta. La pregunta aquí sería, ya tengo resuelto el movimiento, pero las fuerzas ahí explícitamente no me aparecen porque no estamos utilizando los multiplicadores de Lagrange. Si a mí me preguntan cómo es la fuerza después de 20 y tantos segundos en la barra, la tensión en la barra, pues entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Plantear, ¿no?, el diagrama del cuerpo libre. Entonces ver naturalmente cómo son las aceleraciones las tenemos y ya está. ¿De acuerdo? ¿Lo entendemos? Vale, estupendo. Si nosotros nos preguntamos, porque esto tiene una posición de equilibrio, tiene una posición, o sea, que oscila para pequeñas oscilaciones a partir de la posición de equilibrio. La posición de equilibrio estable, bueno, tienes una inestable, por supuesto. A eso viene un problema, bueno, luego, una posición de equilibrio estable que es la de abajo. Entonces dices, bueno, si yo lo perturbo ligeramente de esa posición, a ver cómo es la frecuencia de oscilación. Uno diría, como la del péndulo simple. Tendrías que hacer, cuidado que aquí tenemos dos coordenadas, es decir, que aquí tendríamos dos modos. Simplemente una advertencia. Entonces ahora tendríamos que hablar de los modos normales de oscilación, en este caso. Sería hacer, en principio, cuando uno no dice nada de eso, hacer lineales las ecuaciones. Ese sería el primer paso. Entonces, si hacemos nosotros aquí lineales las ecuaciones del movimiento, vamos paso a paso. Eso sería lo primero. Es hacer lineal. O sea, lo de hacer lineales, hacer el desarrollo en serie de Taylor y quedarte con los términos lineales. Las ecuaciones del movimiento.
Vamos a ver, aquí en la primera, la de arriba. O sea que me estoy fijando en esta. M1 más M2 es lineal, liquidado. Esta se queda. M2 L tita punto coseno de tita. Ahí, cuidado, cuidado. Tengo que hacer el desarrollo en serie de Taylor del coseno de tita, en torno a tita 0. Bueno, primero, lo primero. He dicho cuál es la posición de equilibrio. Porque es obvia. Pero ¿y si no es obvio? Esto tiene todo tiene. Significa. Entonces vamos a dar el paso hacia atrás. Vuelvo al principio. Imaginaos que no lo supiésemos. Entonces, necesito encontrar primero las posiciones de equilibrio. Eso significa que si tú dejas en esa posición los cuerpos, el sistema, con velocidad 0, se queda en esa posición. Es decir, que las aceleraciones tienen que ser 0. Es decir, que aquí tendríamos que ponernos y 0, la aceleración, aquí 0, tita punto punto, aquí tita punto, o sea que esta nos daría, espera a ver, en esta, tita punto, coseno de tita 0, efectivamente, m2 l tita punto cuadrado, o sea que esta sería 0 igual a 0, ahí, esa. Seguro que lo puse bien, sí, supongo que sí. ¿Dónde estaban las ecuaciones en el momento? Espera, a ver, un momento, dejadme ver. X punto punto, sí, eso estará bien. Entonces la 2, vamos a ver por la 2. L tita punto punto, X punto punto, coseno de tita igual a menos G, seno de tita, 0, o sea. Obvio. Tita igual a 0, tita igual a pi. Claro, quiere decir que es independiente de cómo coloques tú el carrito inicialmente. O sea, que incluso eso me lo da. ¿De acuerdo? Es decir, que todas las posiciones, tú tienes infinitas posiciones de equilibrio para la posición X, siempre y cuando el otro esté colgando. ¿Entendido? Bien, o sea que eso sería lo primero. Fijarse en las ecuaciones, imponer que la velocidad y la aceleración sea 0, y entonces resolver las ecuaciones que tengas para X y para tita. En este caso, simplemente nos sale para tita. ¿Vale? Muy bien. Y una vez encontrado esto, ahora tendríamos que ver qué ocurre para pequeñas oscilaciones, hacer lineal. Volvemos entonces donde lo dejé. Primer término ya es lineal, estábamos con el segundo. Aquí tengo, esto es lineal aquí, es decir que si yo hago el desarrollo en serie de Taylor del coseno me tengo que quedar con el término de orden 0 para que sea lineal todo ello. Es el producto de 2. ¿Tengo término de orden 0? Si en el coseno de tita es 1. 1 menos, y ahora viene tita cuadrado medios, es decir, etcétera. Es decir, que me quedo con el 1. Es decir, que el hacer lineal todo este término es escribir m2l tita punto punto. ¿Habéis entendido lo que he hecho en este término? Sí, ¿no? Vale, entonces, el siguiente. Te lo trincas a sangre fría. Tienes tita punto al cuadrado y ese no hay manera de hacerlo lineal, aunque quieras. Ese ya es cuadrático, por lo tanto, encima el seno de tita, el primer término no nulo es lineal, es decir, que es cúbico en sí todo eso. Es decir, que estás quedándote en todos los términos con el de orden 1, lineal. Si no lo tienes, que es 0, naturalmente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale. Es decir, que nos quedaría m1 más m2x punto punto más m2l tita punto punto igual a 0. Ahora, en el siguiente, L tita punto punto, genial. Ese es lineal. Este se queda ahí.
X punto coseno de tita, más de lo mismo. Coseno de tita, otra vez. O sea que acostumbraos, coseno de tita, tal, tal. Cuidado ahí, que hay un momento delicado. Que uno tiende siempre a hacer el desarrollo del coseno de tita y el seno de tita en torno a tita igual a 0. Y eso es, como hicimos una vez, es un campo minado, es en torno a la posición de equilibrio. ¿Está eso claro? No, o sea, que cada vez que veáis un coseno o un seno, no os lancéis ahí a la piscina sin mirar a ver un poquitín, a ver si hay agua. Es decir, habiendo determinado cuál es la posición de equilibrio, el ángulo de equilibrio. En este caso es tita igual a 0, como habitualmente muchas veces, pero no siempre. ¿Recordáis el del aro con el cable y todo eso? Ahí no era tita igual a 0. Bueno, entonces me puedo tirar a la piscina, ya miré eso antes. Es decir, que tendré aquí, en cuanto a este término, x punto punto. Igual a, y ahora digo, menos g seno de tita. Menos g tita. Seno de tita lo estoy desarrollando. Entonces el primer término, el lineal, es. Y ya tenemos aquí, para pequeñas oscilaciones. Y ahora podríamos resolver eso, a un sistema de ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, eso tiene solución siempre. Bueno, vamos a dejarlo con puntos suspensivos para el viernes, quizás, ¿vale? Lo de modos normales. Aquí lo que nos aparecen son modos normales de oscilación, en todo caso. Bien. ¿Qué podemos cogernos? Entonces, otro antes de... Hay infinidad de ellos. Lo bonito de esto es que ya ahora se te ocurren... Así, aquí había un comentario. Estos dos, ¿veis? Estos dos archivos, .cdf, son también de formato de matemática. No son míos, estos son de la página de Wolfram. Cogemos, mira qué trabajo más bonito, un TFG, me lo acabo de, que no se me olvide, por si algún pesado me viene a dar la lata con todo, con todo cariño, y Alba que me dio, perdón, que tú me preguntaste hace, ¿no? Me preguntaste hace un año y medio, ¿no? Que me dijiste, no, o sea que con todo cariño, ¿no? Pues este es bonito, por ejemplo, para mecánica, que es más clásico que una cosa, una variedad de estas. La variedad podría ser, que si a eso le tengo ganas, no solo resolverlo, para eso es copiar y pegar, que eso es fusilar, sino, por ejemplo, hacerlo con Arduino, con un Raspberry Pi, una cosa de esas. Eso es estabilizar un péndulo invertido. A ver, si tengo suerte, incluso a lo mejor me saca por aquí. Es decir, que uno lo perturba. ¡Uy! Es un péndulo doble. Entonces, a ver, en algún momento lo tiene que estabilizar. Es decir, que tú tienes que mover esto de aquí abajo de tal manera que no se te caiga todo hacia abajo. O este es el triple. Una cosa estabilizado. A ver, ¿por dónde viene? En algún momento, es que hace tiempo que lo copié y no me acuerdo. Lo abrí, este me parece que es. En algún momento viene el instante en el que hay que estabilizarlo, mecánicamente. Entonces, pasas de una posición que está ligeramente perturbado, entonces es como sostener a un niño, no a un niño pequeño. Lo hacía con mi hermano, que tenía problemas de peso cuando era muy pequeño, un hermano de él. Entonces mi padre lo ponía en la palma de la mano. Entonces tengo fotos de esas, así sujetando. Pobre ya ahora tiene 90 años y ya no tendría fuerza, no tiene fuerza para eso, ni mucho menos. Pero lo hacía en su momento. Entonces cogía y sostenía, y entonces eso sí que era un péndulo invertido y había que estabilizarlo para que no se te cayese, porque si no te caía de la madre una riña. Pues eso, por ejemplo, sería bonito quizás así a primera vista con o sea, digamos, la parte manual con un Arduino, una cosa de esas, pues hacer un carrito y
meterle el programa, naturalmente, para que te lo estabilice. Bueno, ahí tenéis. Me acordé de esto. No sé si este es... ¿De qué año es? Los copié en... No, esos están bajados por mí. O sea, no es la fecha de cuando están hechos, sino... Creo. ¿O sí? Ah, no. Diciembre 12. Esto... Ah, ostras, estos tíos me han metido aquí. Está embebido en el programa la fecha... Hoy es 12 de diciembre. ¡Qué tíos! Me han metido ahí la fecha, o sea que... Está dinámicamente, si lo abro mañana me saldrá lo otro. Bueno, pues mira qué bien. ¿Veis? Podéis balancear un... En este caso no es múltiple, sino el péndulo simple. O sea que eran 2, por eso me había bajado. Entonces, tenemos... Veamos. ¿Qué es lo que tenemos ahí en el carrito? Tienes que mover el carrito de tal manera, pues en algún sitio vendrá. Sí. Es como tienes que hacerlo. Esos no están en Moodle. Si os gusta en algún momento me mandáis un correo y lo subo a Moodle. O sea, pero no para como examen, digo, después de los exámenes. Como curiosidad. Podíamos, ya que estamos con el péndulo doble y dije, todos tenemos que pasar por el péndulo doble en esta asignatura, pues vamos a por el péndulo doble.